Buenos días, mi nombre es José Iván Pérez de la Cruz y voy a explicar el tema de los minerales. Nuestro equipo está compuesto por tres integrantes: Pérez de la Cruz, José Iván, López Díaz, Luis Antonio y Bustos García Isaías. Los minerales. Los minerales son materiales producidos por la naturaleza. Esto se refiere a que son algo natural, como podría ser la madera, el aire, el agua, y que, o sea, no son creados por el hombre, son inorgánicos. Eso se refiere a que su elemento principal no es el carbono. Tienen un color distintivo. Esto es de que cada mineral tiene un color que los define, como por ejemplo el oro, que tiene su característico color amarillo brillante. Su dureza específica se representa con la escala de Mohs, y esta es la que explica su dureza de cada material, que voy a explicar más adelante. Y aproximadamente existen más de 4.900 minerales en la corteza terrestre. Propiedades físicas. El color, como antes había dicho, es algo que los diferencia, por así decirlo, a los demás minerales, ya que cada mineral tiene un color diferente. La raya del mineral se refiere al color del polvo producido al pulverizar el mineral, ya que al pulverizarlo, este suelta una, un polvo, por así decirlo, de un color diferente. El lustre o brillo se refiere a la luz, que cuando la luz atraviesa el mineral, estos refractan la luz de una manera diferente, como por ejemplo el ópalo africano. Este al ser atravesado por la luz refleja de un color morado. Y el diamante, por poner un ejemplo, este hace como un arco iris dentro de él, que es por la manera en la que refractan la luz. La dureza es una medida de capacidad relativa de un mineral para resistir el ser rayado. Esto se refiere a la escala de Mohs otra vez, que es la que define su dureza. La fractura y el clivaje se refiere a la manera en la que el material se quiebra. Aquí está la escala de Mohs, que es la que explica cómo en el número 10 está el material más fuerte, que puede rayar cualquier cosa. Y en el número 1 está el material más débil, que es prácticamente el más débil. Cualquier cosa lo puede rayar. Como dice, puede ser rayado fácilmente con la uña. Primer tema. El primer tema son las arcillas. Las arcillas están compuestas químicamente por silicatos. Y generalmente la arcilla es utilizada para hacer artesanías es prácticamente la manera de la que la mayoría de las personas lo conoce, aunque tiene muchas aplicaciones más. Una de las propiedades que más la identifica es que al ser humedecida, esta se vuelve como más moldeable, más como si fuese plastilina o algo parecido. Cabe mencionar que las arcillas no son minerales, sino un compuesto de minerales alcaloides que se forma por la desintegración química de las rocas alumínicas. Como dato, las arcillas componen aproximadamente el 40% de los compuestos de las rocas sedimentarias. Las características físicas. Su principal característica es, como había dicho antes, que al ser humedecidas obtienen propiedades elásticas, que luego al ser expuesta al fuego se vuelve a poner rígida. Físicamente se considera un coloide, porque tiene una superficie lisa. Es porosa, o sea que es la que puede absorber líquidos. Que las arcillas tienen muchos colores, pueden ser verdes, rojas, cafés. Y la tixotropia. La tixotropia es como una habilidad o una propiedad que hace que al estar moldeándola, aplastándola, esta mantiene su propiedad de ser elástica.
pero al ser dejada durante bastante tiempo, esta se comienza a volver rígida. La forma cristalina se refiere a la estructura de la que lo compone. La estructura de los silicatos es, como dice la diapositiva, la unidad estructural básica de los silicatos son tetraedros de silicio y oxígeno. La estructura tetraédrica se encuentra eléctricamente descompuesta. Esto se refiere a que tiene que juntarse con otros tetaedros para poder estar equilibrada eléctricamente. Luego está la estructura octaédrica, que es la que muestra en la imagen, que de igual manera tiene que juntarse con otras estructuras para poder equilibrarse eléctricamente. Las capas las capas tetraedros y octaedros se acoplan formando láminas que al repetirse forman la estructura cristalina. Las propiedades de la arcilla, propiedades químicas. El tamaño de sus partículas es menor a 2 micrómetros. La morfología laminar y sus propiedades físicas son que tienen la capacidad de intercambiar iones, su capacidad de absorción, como ya había explicado antes, la hidratación e hinchamiento, que es que pueden absorber y al mismo tiempo que se absorbe, esta se expande. La plasticidad, que es la que la hace moldeable, y la tixotropia, que ya había explicado acá antes, que al ser manipuladas se mantiene su propiedad elástica, pero luego al ser dejada sin mover durante un tiempo, esta se vuelve se comienza a poner rígida. Muy buenos días, mi nombre es Luis Antonio López Díaz y voy a hablar acerca de los minerales silicatos y minerales no silicatos. Primero empezaremos hablando acerca de los minerales silicatos. Los minerales silicatos son todos aquellos que contienen los elementos de oxígeno y silicio. Otra característica es que contienen uno o más elementos necesarios para establecer la neutralidad eléctrica. Los silicatos son los minerales más abundantes en la corteza terrestre y estos dicen que ocupan el 92% de la superficie continental. Por otra parte, dice que se forman de rocas ígneas y presentan elevada dureza debido a su estructura tetraédrica, que a su vez constituyen el 90% de la corteza terrestre. Posteriormente pasaremos a la estructura de los silicatos. Los silicatos, su componente básico fundamental es el tetraedro de silicio de oxígeno. Este consta de 4 iones de oxígeno que rodean un ion de silicio mucho menor. En base al número de oxígenos compartidos por los tetraedros y el grado de polimeración, la estructura de los silicatos pueden formar tetraedros, como anteriormente habíamos mencionado. Los silicatos se clasifican de la siguiente manera. Aquí tenemos una tablita donde dice que se clasifica en nesosilicatos. Su disposición de los tetraedros del CO4 son independientes y un ejemplo tenemos el mineral olivino. Otra clase tenemos el sorosilicatos. Su disposición de los tetraedros son parejas. Su ejemplo tenemos una hemimorfita. Después tenemos en otra clase las ciclosilicatos. Su disposición de los tetraedros son los anillos. Y otro ejemplo tenemos el berilio. Luego tenemos en otra clase el inosilicatos, que su disposición son las cadenas dobles o cadenas sencillas. Y en un ejemplo tenemos el tremolita y el enstatita. Luego tenemos en otra clase los filosilicatos. Su disposición de los tetraedros son hojas. Y el ejemplo tenemos el talco. Y por último tenemos el tectosilicato, que su disposición de los tetraedros son las armazones y un ejemplo tenemos de estos es el cuarzo. Luego tenemos la definición de cada uno. El neosilicato. El neosilicato predice que presenta tetraedros de CO4 independientes, como anteriormente habíamos mencionado. Y estos se unen entre sí. Estos se unen entre sí mediante enlaces iónicos a través de cationes metálicos.
Y ahí tenemos unos ejemplos, la andalucita, el olivino y el zircón, que son neosilicatos. Luego tenemos en la siguiente tenemos los sorosilicatos. Presentan grupos tetraédricos dobles independientemente. Y estos están formados por dos tetraedros, como está mencionado en la tabla, del CO4. Comparten un oxígeno de un solo vértice. En qué ejemplo tenemos la tanzanita y la epidota. Luego vienen los inosilicatos. Estos se caracterizan por tener tetraedros del CO4 enlazados, formados por cadenas al compartir oxígeno con los tetraedros adyacentes. Ejemplo tenemos la rodonita, la dioxido y la jadeíta. Luego venimos con los ciclosilicatos. Los ciclosilicatos tienen una estructura en forma de anillo. En este caso, grupos de 3, 4 y 6 tetraedros de CO4 se unen. Un ejemplo tenemos el berilo y el otro el cordierita. Existen tres tipos de configuraciones cíclicas cerradas, que es el anillo de CO309, el anillo de C4012 y el anillo de C0618. Luego vienen los filosilicatos. Los minerales de este grupo tienen un hábito joso o escamoso y una dirección de foliación dominante. El ejemplo tenemos la flojopita, la colinita y el talco. Luego vienen los tectosilicatos. Este es el grupo más amplio de los silicatos y aproximadamente las 3/4 partes de la corteza terrestre. Está formado por minerales de armazón tridimensionales del tetraedro de CO4 enlazados. Un ejemplo tenemos la agata blanca, la amazonita y la ametrina. Ahora tenemos sus formas cristalinas de los silicatos. En esta imagen tenemos que los silicatos tienen forma cristalina de tetraedros y ciclosilicatos. En los tetraedros vemos las cadenas que son de 6 tetraedros del CO4. Esto dando lugar a grupos dando lugar a grupos con la fórmula del C6018 a la -12. Y luego tenemos ciclosilicatos, se llaman porque siguen un ciclo. Y estos están compuestos por cadena doble, que en lugar de 6 tenemos 12. Y láminas, que son aproximadamente el cuádruple de 6 cadenas, de 6. Y tenemos aquí el ejemplo, la caulinita en las láminas, en la cadena doble tenemos el anfiboles y en las cadenas simples tenemos el piroxeno. Las propiedades ahora de los silicatos. Una de sus propiedades es que su refracción está relacionada con la densidad, donde dice que a mayor densidad, mayor índice de refracción. Otra propiedad es la dureza. Esta se encuentra relacionada con la densidad de forma inversa. Los más ligeros son los más duros. Viene su característica física. La mayoría no presentan coloraciones características y sus rayas suelen ser blanca o clara y no presentan brillo metálico. La broncita es una excepción y suelen poseer brillo vítreo o mate. Vienen los minerales no silicatos. Estos minerales no silicatos son todos aquellos que no contienen silicio y oxígeno, que es una característica que los define entre silicato y no silicato. Pueden contener oxígeno, pero no en combinación con el silicio. Estos materiales dice que constituyen el 8% de la corteza terrestre. Estructura de los no silicatos. Los no silicatos, según su estructura, suelen subdividirse en clases, según el anión, el ion con carga negativa o el ion complejo que los miembros tienen en común. Luego viene la clasificación de los no silicatos. Estos se clasifican en clase, composición química y tenemos un ejemplo. En su clase tenemos elementos nativos. Su composición química es de un solo elemento químico. Y un ejemplo común tenemos el oro. Luego viene otra clase, los haluros, donde su composición química es un halógeno más un catión. Y un ejemplo tenemos la fluorita. Luego vienen los sulfuros. Su composición química es el azufre más un catión.
y un ejemplo tenemos la pirita. Luego vienen los óxidos e hidróxidos. Su composición química es oxígeno más catión. Y un ejemplo tenemos la cuprita. Luego vienen los sulfatos. Su composición química es el ion de sulfato del CO4. Y un ejemplo tenemos el yeso. Luego vienen de último los carbonatos. Un ion con carbonato de CO3 y un catión. Aquí tenemos la definición primero de los elementos nativos. Estos elementos nativos dice que contienen átomos de un solo tipo de elemento. No están mezclados con otros elementos. Como ejemplo tenemos el oro, la plata. Los haluros son sales que se forman cuando el agua salada se evapora. Estos pueden contener fluoro, cloro, bromo o yodo. Un ejemplo tenemos de mineral la halita y la fluorita. Luego vienen los sulfuros. Estos dicen que contienen elementos metálicos combinados con azufre. Entre esos tenemos la pirita, la galena y el cinabrio. Luego tenemos el cinabrio. Luego tenemos los óxidos. Estos óxidos contienen uno o dos elementos metálicos combinados con oxígeno. Entre esos tenemos la cuarita, la uranitita y la magnetita. Luego vienen los sulfatos. Estos sulfatos contienen átomos de azufre unidos a átomos de oxígeno. Entre esos, el más común que podemos encontrar es el mineral del yeso. Los carbonatos contienen un átomo de carbono unido a 3 átomos de oxígeno. Estos pueden incluir a otros elementos. Entre esos tenemos la calcita, tenemos luego la aragonia, la azulerita y la malaquita. Vienen sus formas cristalinas de los silicatos. Su forma cristalina es cúbica y hexagonal. En la cúbica tenemos que dice que todos los cristales son referidos a 3 ejes iguales. Y en hexagonal donde 4 ejes de referencia, 3 de ellos de igual longitud en el plano horizontal. Sus propiedades. Dentro de sus propiedades tenemos que dice que dentro de cada clase mineral la estructura básica y el tipo de enlace son parecidos. Y otra propiedad que tienen es que dentro de cada grupo tienen propiedades físicas similares, útiles para la identificación de cada mineral. Sus características físicas. Estos minerales lo puedes identificar de la siguiente manera. Los no silicatos constituyen a todo compuesto que no se forma con silicio de oxígeno. Y otra característica es que todas sus propiedades de un mineral son idénticas con el grupo de minerales no silicatados. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaías Bustos y hoy voy a hablar de lo que son los silicatos, los no silicatos y los arcillosos. Los voy a comparar y voy a tomar en cuenta lo que son sus características físicas, sus formas cristalinas y las propiedades que estos tienen. Hablando de lo que son los silicatos, las características físicas más notables de estos son que no presentan un color característico o una coloración característica. También no presentan un brillo que es metálico, sino mate o vítreo. Y el índice de refracción se relaciona altamente con lo que es la densidad. La forma cristalina de estos tiene una estructura tetraédrica y la propiedad que más los caracteriza a esto y les da el nombre es que poseen un alto nivel de silicio. Hablando ahora de lo que son los no silicatos, las características físicas que más se notan en estos es que son incoloros o blancos, poseen una densidad y una dureza baja y el brillo que poseen no es metálico. Poseen dos formas cristalinas, que bien puede ser cúbica o hexagonal. Las propiedades que estos tienen a diferencia de los silicatos es que estos no poseen químicos de silicio. Hablando ahora de lo que son los arcillosos, las características físicas que más se notan en estos es que cuando están mojados se hinchan y pueden llegar a doblar su grosor. También poseen la capacidad de absorber los iones de una solución y liberar los iones más tarde cuando cambian las condiciones. La forma cristalina que estos tienen es octaédrica y las propiedades que más se llegan a notar en estos, o la más importante, es que son la combinación de silicio, oxígeno e hidroxilos.